Parametrizar las consultas no siempre es sencillo y depende de cómo queramos resolver el problema. Algunas veces es más evidente dónde tienes que hacerlo y otras veces es menos. En el caso que nos ocupa hoy, lo que vamos a hacer es filtrar los datos antes de que lleguen al modelo. Es decir, lo vamos a hacer en Power Query. Para eso vamos a utilizar dos técnicas. La primera de ellas, la más sencilla, vamos a utilizar un parámetro que simplemente podemos tocar a posteriori y decir exactamente ese parámetro qué valor tiene y por lo tanto quedarnos solamente con un subconjunto de los datos. En la segunda parte lo que vamos a ver es cómo crear una tabla auxiliar que podamos relacionar con nuestra tabla de hechos o con la tabla que queramos filtrar, en este caso, con algún otro criterio. En el caso que nos ocupa vamos a utilizar el año para decir, para este año me voy a traer los datos anteriores a esta fecha, para este otro año los datos anteriores a esta otra fecha. De esa manera podemos intuir que parametrizar cualquier consulta, sea por fechas, por categoría de producto, por tipología de cliente o por cualquier otro tipo de valor, o utilizarlo en modelos financieros para decidir periodos cerrados en función del centro de coste o de cualquier otra cosa, pues es exactamente lo mismo, se puede hacer con la misma técnica. Si te gusta la idea, vamos a ver cómo se hace. Bien, pues para implementar esto lo primero que hemos hecho ha sido, hemos contado el número de líneas que hay, simplemente como mecanismo de comprobación. La forma de hacerlo es muy sencillo, el número de líneas es, como podéis comprobar, el conteo de la tabla Internet Sales, no tiene más, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es entrar en transformar datos, y aunque esto se puede hacer bastante más complejo, vamos a hacer lo primero una parte más sencilla, ¿no? Entonces, podríamos hacer lo siguiente: botón derecho, nuevo parámetro, y este parámetro le decimos que es la fecha máxima, fecha cierre, por ejemplo. Le decimos que es de tipo datetime y que en lugar de tener un valor sugerido, pues es el 2011 barra 12 barra 31 de diciembre de 2012. ¿Ok? Sin más. Una vez que tenemos ese valor, me va a aparecer aquí este parámetro. Y a ese parámetro le vamos a poder suministrar datos no solo desde aquí, ahora veremos desde dónde, ¿vale? Aquí en la tabla Internet Sales, a la derecha del todo, tengo un campo que se llama, Order Date, ¿sí? Ese campo Order Date, lo que vamos a hacer es entrar en hacer un Datetime Filter y decirle que quiero un filtro de que sea antes de, ¿vale? Y cuando ponemos ese filtro, aquí nos permite seleccionar entre si el valor es un datetime que nosotros te creamos o es un parámetro, o incluso si desde aquí queremos crear el propio parámetro. Entonces va a ser un parámetro y vamos a elegir como parámetro ese fecha cierre. Lo que va a hacer es que la fecha va a tener que ser menor que ese valor. Cuando nosotros ponemos ese paso, lo que sucede es que aquí en el paso nos pone un filter rows, y si vemos aquí ha puesto un menor, podríamos poner menor o igual para que se incluya la fecha, pues eso es before, is el day o before, no sé qué, en fin, en cualquier caso no es nada complicado poner esta aplicación. Y nada, recordáis que antes teníamos 121.000 filas, ahora cuando le doy a Close and Apply, lo que va a suceder es que se me va a recargar mi tabla Internet Sales, y el número de filas que va a tener esta va a ser diferente, básicamente porque ahora tenemos un número mucho más limitado de filas en función de esa fecha anterior, ¿vale? Así pues, el número de filas es 4460 porque hemos puesto ese parámetro. Desde Transform Data, aquí podemos editar parámetros, ¿vale? Y podemos suministrar que la fecha de cierre, en lugar de ser el 31 de diciembre de 2011, sea el 2012, decirle OK, ¿vale? Me dice que tiene que aplicar cambios en los queries, y cuando aplico esos cambios automáticamente me va a refrescar este valor y ya tiene 11.000, no 4.000, ¿vale? Es decir, podemos parametrizar cuál es esa fecha de cierre directamente desde aquí. Esta es la versión más sencilla. Ahora voy a preparar una que sea un poquito más completa y compleja, ¿vale? Para eso, lo que voy a hacer es, de nuevo, voy a entrar en transformar datos y vamos a contar cuál es la
la idea, ¿no? Yo podría decir, tengo dentro de Product Key, por ejemplo, o dentro de Customer Key o de Currency Key, de cualquiera de estos valores, imaginad que yo quiero traerme solo una fecha de cierre por cada tipo de cliente o una fecha de cierre por cada año de cierre, ¿no? O sea, imaginad, por ejemplo, que lo que quiero es que traerme todos los datos exclusivamente hasta el 30 de junio de cada año que haya, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, voy a duplicar esta tabla, ¿vale? Sí, voy a duplicar esta tabla. Y en esta tabla, bueno, antes de duplicarla, perdonadme, voy a borrar, ¿vale? Voy a hacer otra cosa. Antes de duplicarla, voy a calcular el año, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer para eso es, me voy a situar sobre la fecha, en botón derecho podría hacerle transformación y quedarme con el year, ¿vale? Entonces, bueno, un segundo, porque esto es una transformación sobre el valor que voy a quitar. Lo que voy a hacer es añadir una columna, ¿vale? Que sea de date, el year, ¿vale? Así pues, creo una nueva columna que se llama year, tal cual, ¿vale? Y ahora sí, duplico la tabla. Borro todo, me vengo a Choose Column. Y borro todo excepto year. Y ahora hago un distinct remove duplicated, ¿vale? Y así tengo que los años que tengo ahora mismo informados son el 10, el 11 y el 12, ¿vale? Claro, he puesto ese filtro de que sea fecha de cierre menor que el 2012, ¿vale? Vamos a suponer que yo tengo el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, ¿vale? Esos 5 años. Esto es solo para saber qué años tengo, del 10 al 14. Y ahora voy a meter datos y voy a decir que, sí, voy a decir que para el año tengo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ¿vale? Y ahora voy a añadir aquí una columna que se va a llamar hasta, ¿vale? Y esto va a ser 2010 barra 06 barra 01, 2011 barra 07 barra 01, 2012 barra 05 barra 01, 2013 barra 07 barra 01 y 2014 barra 11 barra 01. Entonces, esto lo que estoy haciendo es marcar una serie de parámetros que van a depender del año. Imaginad que dependen del código de empresa o que dependen del tipo de producto, del tipo de servicio o cualquier cosa de esto. Esto va a ser la parametrización fecha hasta, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer seguidamente es configurar esto como datetime, ¿vale? Entonces esta tabla ya me lo ha hecho como datetime y entonces me voy a volver aquí a mi Internet Sales, ¿vale? Voy a quitar el filtered rows, este paso de aquí lo voy a quitar, no quiero que me aplique el filtro anterior, el del que tenía solamente como parámetro. Y ahora lo que voy a hacer es añadir un paso que va a ser un merge queries, ¿vale? Voy a hacer una unión con esta tabla que acabo de crear que se llama parametrización fecha hasta, en donde el año que acabo de calcular coincide con este año. Es decir, para cada fila que solo tiene un año, voy a encontrar aquí cuál es su fecha hasta, ¿vale? Y entonces lo que vamos a decir, el filtro que vamos a hacer, voy a explotar esta tabla y solo me voy a traer hasta, ¿vale? Voy a decir en mi filtro, date filters, is before, igual que antes, y aquí podría poner un valor cualquiera, o por ejemplo voy a poner este valor, ¿ok? Luego lo que voy a hacer es, en lugar de poner este valor, decirle que tiene que ser menor o igual,
o puedo crear incluso, lo puedo hacer así con este select rows, en donde tengo la columna order. Esta parametrización tiene que ser mayor o igual que order date, vale, eso es each order date, sería, perdón, de order date. Esto lo podría hacer de esta manera, pero como es un table select rows no me va a funcionar bien. Entonces, en lugar de hacerlo así, ¿vale? Voy a quitar este valor. Lo que vamos a hacer, lo digo porque veáis un poco también la forma de pensar, ¿no? Voy a crear una columna personalizada en la que le voy a decir si order date es if order date menor o igual que parametrización hasta den 1 else 0, por ejemplo. Y ahora tenemos simplemente, vale, a ver, ¿cuál es el error? Perdonad. Porque una es de tipo date y el otro es de tipo datetime, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es convertirla en datetime, insertar el paso para que esta personalización funcione, ¿vale? Y aquí, perdón, y aquí ya tenemos esa comparativa adecuada en el que unas veces es 0 y otras es 1. Es decir, si la fecha es anterior es 1 y si no es 0. Entonces nosotros nos quedamos en esta columna custom exclusivamente con los 1, es decir, con lo que la fecha es anterior, ¿vale? Y así lo que estamos haciendo es filtrar de forma relativa con otro criterio, es decir, tenemos una tabla en la que tenemos para cada año hasta qué fecha filtramos y nos quedamos exclusivamente con esa. Y si le doy a Close and Apply, ahora el número de registros no va a ser los 121.000 que teníamos antes, sino que va a ser un número diferente porque voy a estar filtrando un trocito de cada año, ¿vale? Es una forma más sencilla y una forma más compleja de filtrar datos en Power Query. Esto no llega al modelo, no pesa en el modelo y permite, creo, resolver el problema que nos planteaba el amigo Juan en el canal de Telegram. Espero que os guste, a disfrutarlo. Chao.